para tener un tipo de infraestructuras así como la que presentamos en esta parte, ¿no? Entonces, ya que la inversión es alta, aproximadamente la inversión entre equipos activos, pasivos, implementación, equipos de control de energía está a aproximadamente unos $100,000, entonces la inversión es alta y para una institución que en el caso de no tener estos recursos puede comenzar con pequeñas infraestructuras, los cuales vamos a orientar en esta presentación y con el objetivo de ser un inicio, ser una semilla en este tipo de proceso de desarrollos y luego presentaremos un par de webinars en lo referente a temas específicos, ¿no? Cuando hablamos de redes, generalmente se desarrollan actividades con simuladores. En este tenemos el más conocido y el más utilizado, que es el Cisco Packet Tracer, que es una herramienta de desarrollo del fabricante Cisco, la cual permite generar múltiples procesos de prueba, desarrollos de conceptos básicos, desarrollo de análisis de direccionamientos IP, de rutas estáticas, lo referente a rutas dinámicas, procesos de control de tráfico mediante firewall, entre otras funciones. Entonces, todos estos ejercicios nosotros los podemos desarrollar con una herramienta de simulación, ¿sí? Pero tenemos que estar claros entre los conceptos de simular una herramienta, emular una herramienta, es decir, virtualizar algo que va a tener un comportamiento muy similar a un equipo físico, a tener un simulador que nos va a permitir desarrollar prácticas, pero no en un ambiente real. Les adjunto dos links. Este es un link corto de un link principal en el cual les comparto un video que he realizado del proceso de instalación, descarga y configuración de una cuenta gratuita de esta herramienta Cisco Packet Tracer, la cual la provee la Academia Cisco, y entre estas podemos generar múltiples prácticas, inclusive desarrollo de pruebas de consola, comandos que nos pueden servir para replicar en equipos reales y de esta forma ir desarrollando prácticas iniciales. Pero aquí va un detalle. Esta herramienta es muy útil, muy interesante, muy interactiva para hacer pruebas, conocer con direccionamientos, comprender conceptos, comprender lo referente a pasos a realizar, a infraestructuras a realizar, a dividir dominios de broadcast, a hacer rutas para comunicación de diferentes dominios, a generar redes virtuales o las VLANs, es decir, túneles entre conexiones, generar funciones de sniffers, entre otros. Inclusive esta herramienta es muy potente porque tiene la función de hacer simulación de dispositivos de Internet de las Cosas, dispositivos también en lo referente a comunicaciones en redes celulares, comunicaciones en redes sensores inalámbricas, entre otras. Entonces esta herramienta ha evolucionado mucho y es muy interesante. Les recomiendo, si están iniciando en la parte de prácticas de redes de comunicaciones, es algo muy interactivo, tiene muchas comunidades que comparten información y se puede generar desde algo muy básico hasta algo muy profesional. Como ustedes ven, es un ejercicio desarrollado en séptimo nivel de la carrera de sistemas y computación en lo referente a levantar una infraestructura completa de una empresa con los referentes funciones como la DMZ, como lo referente al área de tecnologías, entre otros. Entonces, por un lado, esta herramienta nos da gran cantidad de beneficios, pero pasa lo siguiente, que al generar las simulaciones, como en este caso tenemos una simulación desarrollada en el proceso de maestría, al desarrollar estas simulaciones, nosotros tenemos el proceso en la parte lógica, en la parte de cómo se estructura el desarrollo de una implementación. Pero falta una parte adicional. El momento que vamos a implementar, nos encontramos con otro tipo de componentes, otro tipo de realidades. Es decir, ya no tenemos un servidor orientado al fabricante Cisco, sino que tenemos un servidor en el cual necesitamos levantar plataformas virtuales, necesitamos inclusive hacer conexiones con equipos que es información almacenada en la nube. Entonces, nos encontramos con otro escenario y muchas veces los profesionales en el área de tecnologías salimos y encontramos que lo que revisamos en la academia, que era estas herramientas, no es lo que encontramos en las empresas. Y ese golpe, ese impacto, puede generar inclusive la acción de que odien el tener que trabajar con redes. Entonces, he encontrado muchas ocasiones profesionales que me indican, las redes no me gustan, la infraestructura no me gusta porque tengo que estar generando procesos con equipos de forma individual y no tengo la forma de hacer algo estructurado en la parte de simulación, ¿sí? No tengo la posibilidad de llevarme todos los equipos de la empresa a la casa
para hacer la prueba de la infraestructura y luego implementarla. Entonces, el utilizar los recursos que se va a presentar en este webinar puede servir para quitar un poco el mito de que se puede desarrollar redes de forma externa a la infraestructura, se puede desarrollar pruebas, se puede desarrollar implementaciones de una forma externa a la infraestructura, y esto nos permitirá democratizar la educación, es decir, que la educación no sea solamente para cierto tipo de perfiles que tengan la parte de acceso a esta infraestructura, sino que puede ser utilizada por cualquier tipo de estudiante o que tenga una condición económica, sea cual fuere, ¿no? Aparece un meme en lo referente a este tema, ¿no? En el Facebook y en las redes sociales comparten muchos memes en lo referente a la parte tecnológica, y este me pareció muy interesante, en la clase y en el trabajo, ¿no? En la clase nosotros desarrollamos múltiples ejercicios, múltiples implementaciones, y estas implementaciones nos funcionan de maravilla, pero cuando llegamos al trabajo, la realidad no es la correcta, ¿no? No tenemos respuesta aquí de una petición, de un protocolo ICMP, de un PIN, pero resulta que en la clase lo hacíamos y funcionaba. En la clase todo corría bien porque estábamos en un ambiente de simulación. Entonces, el pasar la simulación a una prueba de un desarrollo casi real, en un ambiente casi real, es el objetivo de este tipo de implementaciones y este tipo de procesos que se ha generado a base de investigación durante muchos años, alineado a la academia, ¿no? Cuando hablamos de virtualización tenemos que estar claro del concepto, ¿no? Muchos ya están al tanto, conocen mucho de virtualización, han tenido mucho recorrido en la parte de visualización, pero en cambio, para los que no conocen este tema, vamos a hacer un pequeño detalle en esta parte, ¿no? Virtualización, tenemos la cualidad de utilizar recursos físicos, en este caso un computador. Por ejemplo, en este momento yo estoy usando este equipo, pero no solamente para lo que se está generando en este momento, sino para múltiples procesos. La capacidad de cómputo ha evolucionado a nivel de los años. Tenemos procesadores que tienen muchos núcleos, tenemos grandes velocidades en lo referente a memorias, memorias RAM, tenemos inclusive discos duros que generan la comunicación mucho más rápida, sólidos, M2, entre otros formatos, que están cambiando de forma acelerada. Y el tener esta gran cantidad de hardware llega a un punto que el software queda sin uso, queda en estado de utilidad básica de los componentes de hardware en algunas ocasiones. Entonces, encontramos empresas en las cuales compran servidores de costos considerables, hablemos de servidores de 40, 50 mil dólares, que tienen funciones y características muy especiales, y encontramos en algunas ocasiones que esos servidores, esas infraestructuras, esos equipos, están almacenando una página web o una base de datos o un aplicativo de intranet que no consume ni el 2% de la capacidad real de los equipos. Por este motivo, es recomendable que en los procesos de virtualización optimicen el uso de estas infraestructuras. Por ejemplo, en lo referente a la imagen que les coloco de la ilustración, tenemos una base de virtualización que es un hardware físico, luego tenemos una plataforma de virtualización que puede ser en software libre, software propietario, y encima de esta plataforma de virtualización tenemos diferentes sistemas operativos o máquinas virtuales, ¿sí?, soportadas en esta plataforma. Entonces, la función de virtualizar es poder soportar diferentes sistemas sobre una plataforma base, y de esta forma podemos optimizar el uso de recursos. En la segunda ilustración tenemos en lo referente a una plataforma la cual tiene un componente físico único, pero de forma virtual se generan diferentes interfaces que trabajan con la parte de hardware, la parte física, la parte de metal, ¿no? Pero por la parte de software, la parte volátil, se generan réplicas de estos componentes, ¿sí? Entonces, muy similar al proceso cuando se tiene el WhatsApp web y el WhatsApp dual, que tenemos dos WhatsApp en un celular con una pequeña aplicación virtual que se levanta, ¿no? Es decir, tenemos un mismo equipo celular, pero estamos levantando varias infraestructuras. En este caso, la ilustración nos muestra que podemos tener diferentes tipos de versiones de sistemas operativos. Pueden ser basados en las plataformas Microsoft, en las plataformas de Unix, Linux, entre otras, Solaris. Y este tipo de plataformas pueden convivir dentro de una plataforma virtual, pueden compartir información, pueden tener segmentación, es decir, un componente puede ser diferente al otro en su configuración. Yo puedo mantener un equipo conectado en una red virtual, este otro equipo en otra red virtual, y de esa forma
estaría segmentando el ambiente de forma física y de forma lógica para poder generar funciones, ¿no? Entonces tenemos la parte de funciones, la parte de detalles de utilidad y la parte de cualidades de este tipo de herramientas. Diferencias entre infraestructuras físicas. Tenemos qué cualidades comparten lo referente a infraestructuras tanto de servidores normales, servidores, a equipos o CPUs, equipos convencionales. Vale hacer una aclaración en esta parte para orientar en el caso de no tener claro este concepto. Cuando hablamos de servidores, hablamos de equipos de hardware especializados para la parte de administrar grandes procesos, administrar procesos en lo referente a 24/7, es decir, es un equipo que soporta estar encendido a las 24 horas los 7 días de la semana. Estos equipos tienen cualidades en lo referente a ventilación, tienen 6, 8 ventiladores internos, tienen fuentes de poder especializadas, tienen componentes mucho más dedicados a un trabajo de 24/7, los cuales prevén inclusive sensores de temperaturas, alarmas en cuanto a sensores, permiten la función de comunicación con plataformas centralizadas para indicar algún tipo de emergencia, de alarma. Podemos incluir muchas funciones entre estas discos duros en lo referente a funciones de RAID, entre otros detalles. Estos equipos son especializados para la función de servidores. Los costos son mucho más elevados que un equipo normal. Un equipo, un CPU de buenas características puede estar en unos 700, 800 dólares. En un servidor de buenas características estaría aproximadamente en unos 4.000, 5.000 dólares, pero las funciones son muy diferentes. Un equipo regular lo podemos usar para procesos home, es decir, un trabajo de 8 o 12 horas, y luego tiene su función de apagar y algún tipo de proceso adicional. Podemos dejarlo prendido 24/7, pero su infraestructura no es hecha para ese proceso, ¿sí? En cambio, estos equipos tienen una infraestructura generalmente desarrollada para esta parte. Pero, ¿qué comparten? ¿Qué cualidades comparten? Yo puedo implementar plataformas de virtualización tanto en un equipo como en otro, siempre y cuando soporte las características en cuanto a capacidad de procesadores mínimos, memoria mínima, entre otros detalles. Tenemos un ejemplo de una captura de una máquina virtual creada con un aplicativo instalado encima de un equipo de estos, en la parte del software de este equipo, y puede ser tanto en servidores como en plataformas, siempre y cuando sea compatible con los requisitos mínimos. Entonces, la diferencia sería la parte de resistencia, la parte de tipo de uso, y una de las similitudes que puede soportar, si es que corresponde a las características mínimas, plataformas de forma transparente. Es más, en la universidad tenemos 2 clústeres de servidores en la parte académica, con 8 servidores, de los cuales 4 servidores son de tipo servidor-servidor, marca Dell, y 4 servidores son equipos que teníamos para dar de baja, tenían un buen procesador, un procesador i5, no era una generación muy alta, pero era un procesador i5 que estaba funcional, se le agregó más cantidad de memoria, 32 en RAM si no estoy mal, se le agregó un par de discos duros para hacer un tipo espejo, y estos equipos están funcionando como servidores adicionales, los tenemos como servidores de respaldo de aplicaciones y funcionan muy bien dentro del clúster. Cuando hablo de clúster, hablo de la unión de muchos servidores, es decir, agregar 4 servidores en una sola organización, ¿no? Entonces, al agregarlos en una sola organización, yo puedo compartir información del uno al otro. Si es que necesito hacer mantenimiento en el servidor 4, simplemente migro la información al servidor 3, apago el servidor 4, realizo el mantenimiento, luego lo conecto y lo agrego a la parte del funcionamiento. Entonces, como para aclaración del término clúster. Virtualización. Tenemos muchos ambientes. Tenemos ambientes de virtualización orientado a servidores, a equipos, servidores, tal como veíamos en esta parte, y también ambientes destinados a instalarse encima de un sistema operativo, es decir, como una aplicación. Cuando hablamos de instalar una aplicación de virtualización como sistema operativo, me refiero a tener un equipo físico instalado desde cero con una de estas aplicaciones. Es decir, tiene como su sistema operativo o la aplicación Proxmox o la aplicación VMware ESXi o puede ser Citrix Zen Server o Zen Project, entre otras. Y una gran cantidad de aplicaciones que sirven para este tipo de proceso. Cuando hablamos de instalar un sistema de virtualización encima de un sistema operativo, es decir, tenemos instalado un sistema operativo Windows, Linux, Mac, cualquier sistema operativo,
Hablamos de aplicaciones como VirtualBox, como VMware Workstation, QEMU, entre otras aplicaciones que nos permiten en nuestro sistema operativo ejecutar máquinas virtuales. Diferencias y ventajas en lo referente a Proxmox, a VMware DSXi, entre otros. Tenemos que tener un equipo destinado para esa función. No podemos usar el sistema operativo base porque va a tener su sistema operativo base estas aplicaciones. Es decir, tengo un CPU, le agrego las mejores características que tenga, descargo de esta página web el instalador, creo una imagen de CD o una imagen USB e instalo mi sistema operativo. Entonces, de esa forma, tengo ya listo un equipo para levantar máquinas virtuales en su interior, o si quiero hacer con la parte inferior, puedo instalar dentro de mi sistema operativo el aplicativo y en ese aplicativo cargar la parte de los sistemas específicos y probarlos como máquinas virtuales. De lo básico a lo profesional, tenemos una ilustración de lo referente a una aplicación básica de sistema de virtualización, es decir, un VirtualBox cargando múltiples máquinas virtuales. En este caso tenemos routers virtuales que son con sistema operativo Cloud Hosting Routing de MikroTik. Podemos descargarlo desde la página web de MikroTik o de cualquier otro tipo de sistema, Kali Linux. Tenemos aquí un Debian, entre otros un sistema operativo Windows. Inclusive podemos cargar un sistema Mac OS en la parte de VirtualBox y hacer la emulación, hacer la parte de virtualización de estas plataformas para hacer las pruebas respectivas. Podemos vincularlos con aplicativos como GNS3 para la parte de desarrollo de prácticas en lo referente a, redes de comunicaciones. Esto en lo referente a software libre o código abierto. ¿Sí? Aquí coloco una captura en base a lo referente a software libre. Si alguien desea profundizar, puede revisar luego en el video cada uno de estos pasos que presenta la ilustración en la parte de software libre. Versus lo que es la parte propietaria, la parte de VMware Workstation, la cual requiere una licencia, pero estos son aplicativos básicos para hacer y para generar prácticas, ¿no? Entonces podemos generar prácticas de laboratorio levantando infraestructuras virtuales en este tipo de equipos y con cero costo. Podemos descargar desde la página oficial de Microsoft una ISO de prueba y con esa ISO de prueba realizar las pruebas respectivas, imágenes de Kali y imágenes ISO de Kali Linux, entre otras funciones. De las herramientas profesionales en lo referente a cero costo, como les indicaba al inicio de la experiencia, les puedo comentar que Proxmox es una de las herramientas de software libre en la parte de cero costo que ha funcionado muy bien. Tengo muchas recomendaciones de personal en el área de tecnologías, la he implementado en algunas empresas, en la parte en la parte de servicios profesionales como SMETech. En la parte académica hemos trabajado mucho en esta herramienta generando clúster, como ustedes pueden ver aquí tenemos los clúster B, en la cual tenemos 3 clústeres arriba, 1 en mantenimiento, y tenemos múltiples máquinas virtuales arriba de este sistema. El costo de licencia, cero costo. Es decir, tenemos Cloud Hosting Router para procesos de prueba limitados que nos permiten gran cantidad de funciones. Para la parte académica, perfecto. Tenemos lo referente a sistemas operativos como Ubuntu Server, Debian, entre otros, para gestión de base de datos, web servers. Podemos levantar aulas virtuales, entre otros procesos. Y de esta forma, los estudiantes pueden ir generando ya un concepto más específico en lo referente a este tipo de prácticas. Para no alargar la presentación, tenemos un detalle general de diferentes tipos de procesos que se pueden levantar. Estos procesos que les muestro son procesos validados, ejecutados en las aulas de clase, ejecutados de forma virtual en el proceso de pandemia. Lo hemos desarrollado con la conectividad con el aplicativo Anidex hacia los equipos de laboratorio. Inclusive lo podemos desarrollar mediante la ruta específica que se levante mediante una IP pública. La Universidad Católica tiene su segmento de direcciones IP pública, por los cuales los estudiantes acceden a las infraestructuras de servidores y generan las prácticas en horario 24/7, ya que tenemos respaldo de ejecución en la parte del data center académico, ¿no? Hemos levantado lo referente a diferentes tipos de enlaces en la parte de comunicaciones, hemos simulado enlaces a diferentes cantones, por ejemplo, Esmeraldas, Atacama, Esquilindé, Río Verde, San Lorenzo, y Alfaro, La Concordia, entre otros. Entonces, son procesos simulados en lo referente a enlaces de backbone, enlace en lo referente a comunicaciones entre diferentes puntos geográficos. Y estos enlaces, aparte de tener la simulación con la herramienta Cisco Packet Tracer, hemos generado el desarrollo de esta implementación con sistemas operativos como OpenSense,
que son software libre, que permiten la parte de seguridades en lo referente a firewalls. Muchas instituciones lo utilizan y tienen muy buenos resultados en esa parte. También adicional a esto, sistemas como Bacula, como Zabbix, entre otros, para la parte de monitoreo, lo cual puedo indicar que funciona de forma muy eficiente, ya que lo hemos desarrollado en algunas materias en la parte académica, ¿no? Como lecturas recomendadas, les envío el link de una revista Yahoo 21 en lo referente a una publicación, la cual se generó, la cual presenté hace algunos años en lo referente a la parte de virtualización de redes e infraestructuras de comunicaciones simuladas, es decir, cómo simular infraestructuras en la parte de centros de datos. Esta publicación es orientada más a la parte de centro de datos. Les recomiendo darle una lectura. Es desarrollada con XenServer, ¿sí? A diferencia de Proxmox, esta publicación es orientada en XenServer y sería de mucho interés un par de videos en lo referente a presentaciones del tema para ilustración y complemento. En una próxima presentación vamos a desarrollar, en el próximo webinar, vamos a preparar la parte de el desarrollo de la implementación de un servidor en Proxmox para que tengamos ese background, esa parte de ese respaldo en lo referente al desarrollo de la temática. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a la orden. Adjunto mis contactos en lo referente a mi correo docente, al correo como coordinación y a la parte personal. Y quiero cerrar con una frase en lo referente a quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Entonces, invito a la parte académica, a los docentes de diferentes instituciones, a adaptarse a estos cambios, a generar nuevos cambios en la parte de desarrollo de infraestructuras para la academia, lo cual nos permitirá sobrevivir en esta virtualidad. Agradezco al compañero Manuel Nevares, le doy paso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que esté dentro de la página de internet? No, muchas gracias Juan por la presentación. Estoy siguiendo las redes sociales. Para los que están interesados pueden seguirnos en la página Maestría en Tecnologías de la Información. Estamos transmitiendo en vivo hace 30 minutos. No hay preguntas por el momento. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Muchas gracias Juan. Gracias.